Alfonso Leija, quien cuenta con una especialidad en bioquímica y maestría en ciencias de la biología en el Instituto Experimental en Guanajuato y el doctorado de investigación biomédica básica en la UNAM en el Centro de Fijación sobre Fijación de Nitrógeno y doctorado en farmacia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y cuenta además con una maestría en tecnologías de la informática. Alfonso lleva años dedicando tiempo y trabajo por los derechos de la comunidad y la diversidad sexual, así como en la prevención del VIH y el SIDA, y además creó albergues para atender y estar con las personas que padecen la etapa terminal en el SIDA y acompañarlos en esta difícil fase de la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Pluralidad en Voz. En esta ocasión vamos a tocar el tema de espiritualidad y religión. Puede sonar un poco extraño, pero ya vamos a estarle desmenuzando cómo es que se va a manejar este tema. Y para eso tengo aquí a mi lado mi compañera. Y amiga Alma González Figueroa. Hola, ¿qué tal, Jorgito? Un saludo para todo el auditorio. Y por supuesto, para que nos puedan ampliar más el tema y podamos conocer más de ello, tenemos al doctor Alfonso Leija aquí en la cabina. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Y bueno, ahorita vengo más que en función de un doctor, vengo como sacerdote de la Iglesia del Río de la Plata. Creo que es interesante, ¿verdad, Alma? Estaba leyendo un poco también acerca de su ficha, su semblanza, y me suena interesante, leo interesante la cuestión de tener esta vertiente científica, religiosa y espiritual un poco. Sí, yo creo que siempre para mí fue importante y en la vida me enseñó de alguna forma, puenteé la ciencia y la espiritualidad. Más que religión, la espiritualidad es aquel sentimiento profundo que nos caracteriza a los seres humanos. Y debo destacar que la espiritualidad no está ausente de la comunidad de la diversidad sexual o de la homosexualidad. Ya entrando en el tema conjuntamente, es importante destacar que en unas estadísticas y por experiencia propia, la mayoría de la gente que presenta una preferencia, que este es otro tema de discusión, si preferencia u orientación, que algún día se tocará acá. Pero lo más importante en este tema ahorita es que la comunidad gay presenta una espiritualidad más profunda, con más frecuencia que en otras personas. Yo diría que en realidad todos los seres humanos presentamos y necesitamos la espiritualidad. Pero en la comunidad gay he visto y he notado que su característica esencial es precisamente el parte espiritual. Porque la sensibilidad, si ustedes se fijan, es mucho más profunda que los heterosexuales. Si vemos en los hombres, si vemos en la mujer, en realidad los géneros no tienen nada que ver, pero sí es importante destacar lo profundo que la gente tiene en esta parte de expresión. Alfonso, pues ya entramos en tema de lleno. ¿Podrías conversarnos de manera breve? Bueno, sabemos que eres una persona de ciencia, el tema de hoy es más hablar sobre espiritualidad, pero ¿cuál sería de manera breve tu trayectoria para llegar a ser lo que eres hoy en la iglesia? Bueno, yo en realidad desde muy pequeño tuve esa necesidad de conectarme a la parte humana. Y de hecho mi carrera de licenciatura la escogí precisamente en función de que podría ayudar a algunas personas. Yo creo que nací y desde muy pequeño me di cuenta que yo tenía esa sensibilidad. Y esa sensibilidad por de alguna manera pues viene en conjunto, acompañada de la expresión de la homosexualidad. Porque el hecho ya de ser diferente, con los años darme cuenta, etcétera, pues era parte íntegra de mí. Por eso me atrevo a decir que mucha gente de la comunidad gay está con
relacionada directamente con esta sensibilidad o espiritualidad en el sentido de ser sensibles al dolor humano. O sea, esto te llevó a tomar la decisión de ser sacerdote. Sí, de hecho mis juegos de niño, no sé si los comenté antes, pero mis juegos eran las iglesitas, cajitas de cartón, y veía los altares, veía esta cuestión de las imágenes, toda esa parte para mí eran mis juegos. ¿Siempre te viste oficiando misa o acercándote a las personas a través de la espiritualidad? Hoy en día eres obispo. Así es. ¿Nos puedes contar sobre la iglesia? Sí, bueno, nuestra cultura de mexicanos surge al cabo de los años, con ese sufrimiento de no ser aceptado, en ese sufrimiento de salir del closet, con ese sufrimiento de sentido de pecado, porque obviamente esto es algo que nos inculcan en otras iglesias o religiones. Pues cargué desgraciadamente con todo eso. Por un lado estaba todo el amor hacia una divinidad, y por otro lado estaba aquel sentido de pecado, de enojo, de tristeza, de culpa, por esa sensación que me involucraba en mi sentir como un ser que expresaba una preferencia sexual diferente. Todo esto me llevó a estar enojado, supuestamente yo, con Dios. Y al paso de los años, pues bueno, hubo un recorrido casi a los 40 años, me di cuenta que yo tenía una deuda por otra circunstancia también de peligro de muerte, donde yo pues me vi involucrado en que iba a morir. En mi enojo tuve la energía suficiente, el coraje y una fe, pero de una fortaleza tan grande que le pedía a lo que sea Dios que me diera la oportunidad de vivir más tiempo, y que iba a hacer por él algo, él iba a dedicar mi vida a él. Entonces ya iba connotado con lo de niño, con esta expresión de riesgo de muerte, y pues coincidentemente realmente empecé a estar bien. Entonces, desde el punto de vista científico puede ser una coincidencia, y por eso me gusta puentear entre ciencia y espiritualidad o divinidad, porque realmente hay poca gente que consiste o que de alguna manera integra, se divorcia curiosamente siempre la ciencia de la espiritualidad, como si fuera un signo de ignorancia, un signo de muchas cosas. Y bueno, me he puesto a estudiar todo esto, y a la fecha mi conocimiento me sirve para no solamente para puentear, sino dar bases, sobre todo en defender una fe. A mí sí me gustaría, en un momento determinado, que hubiera dentro del origen de todo lo que todos conocemos, de la vida, del universo, del cosmos, del origen, sí me gustaría que tuviéramos un propósito constructivo, positivo, bondadoso. Doctor, creo que tocó un tema medular en la cuestión que mencionaba acerca de la aceptación, ¿no? Que el proceso que vive una persona homosexual. Y sabemos también que la gran mayoría está influenciado por la religión. Entonces hay un proceso donde también es difícil. ¿Cómo lo ve desde su perspectiva? Por eso precisamente hubo necesidad de estudiar y presentarme en una iglesia construida, es profeso, para trabajar en este sentido de culpa que algunas iglesias o religiones nos influyen o nos obligan.